Capibaras todos, bienvenidos. Hoy tenemos un tema realmente bien interesante y que nadie en el mundo mundial se ha salvado de esto. Y no te vas a seguir salvando tampoco. El tema en cuestión el día de hoy es el miedo. Pero no el miedo de las películas de terror, ¿cierto? No el miedo, pero fíjate que inclusive las películas de terror usan precisamente el miedo y fíjate cómo lo utilizan. Mira. Bueno, primero, esta reflexión está sacada del capítulo 16 del libro La regla de oro de los negocios de Grant Cardone, que es el libro que estamos leyendo. Y el capítulo se llama El temor es el gran indicador. Pero vamos a complementar algunas cosas que dice el autor. El autor dice que el temor, precisamente el miedo, es un indicador de salir adelante, es decir, de someterte, de salir del conformismo, de salir de tu zona de confort. Si tú sientes temor es porque hay algo desconocido, ¿verdad? Y por eso viene ese temor. Y aquí viene la conexión con las películas de terror. Las películas de terror, fíjense que precisamente cuando algo se escucha en la puerta o el momento previo a que aparezca, ¿cierto?, este fantasma o lo que sea, este vampiro, ponen una música, se oscurecen el lugar, ¿cierto? Y cuando aparece esta persona, suben el volumen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ocupan la emoción, ocupan la impresión, ¿cierto? Y los sonidos para poder provocar temor. No es solamente la imagen, podríamos decir, fea, ¿cierto? De este personaje, ¿verdad? No es solamente eso. Entonces, fíjate que el marketing, el cine, la publicidad, no sé, montones de cosas utilizan nuestras emociones. Utilizan los mecanismos que detonan ciertas emociones en nosotros. Por ejemplo, la utilización de los colores. ¿Cuáles son los colores de los locales de comida rápida? El amarillo y el rojo, ¿verdad? Piensen en el McDonald's, por ejemplo. Amarillo y rojo. Doggies, amarillo y rojo. Y en fin. ¿Por qué? El amarillo produce cierta ansiedad y el rojo produce saturación. Por lo tanto, ¿qué es lo que se busca? Que por medio de la ansiedad, por eso que en los colores de los lugares de comida rápida hay mucho amarillo, la gente lo suple con alimento, pero además el color rojo presente los satura psicológicamente, por lo tanto la persona se va. Si a eso le sumamos que el mobiliario, por ejemplo, en un patio de comida, pensemos en un patio de comida, el mobiliario no es muy cómodo, también te invita a irte rápidamente porque no estás en un lugar confortable. Por lo tanto, tú llegas, compras, comes y te vas. Es así de sencillo. Cuando nosotros hablamos del miedo, que es otra de las emociones que también se utilizan mucho, inclusive, por ejemplo, en un trabajo, chuta, ¿y qué pasa si renuncio a mi trabajo y si me voy? Hay un desconocido ahí, ¿cierto? ¿Encontraré trabajo pronto? ¿Cómo será mi nuevo trabajo? ¿Cuánto tiempo estaré sin trabajo? ¿Ya? Ahí es complicado. Sobre todo si tú tienes ciertas responsabilidades familiares con tus hijos, en fin. A lo mejor cuando estás en tus 20 y no te gustó el trabajo, no te gustó el trato, no te gustaron los horarios, no te gustó nada, o simplemente piensas que puedes conseguir algo mejor, te contrataron, estuviste un mes, qué sé yo, no te gustó mucho, 2 meses, el trato de la gente, no te gustó, te vas, ¿verdad? Porque no tienes ninguna responsabilidad en el fondo. O sea, a los 20 años probablemente estés viviendo en la casa de tus padres o con quien sea, pero nadie depende de ti directamente económicamente, o sea, nada, ¿verdad? Y además estás en la edad precisamente, yo encuentro súper bueno eso, estás en la edad de experimentar, de conocer, de precisamente enfrentarte a los miedos, enfrentarte al miedo de decir, oye, ¿sabes qué? Me voy, chao, que me vaya súper bien, enfrentarte al miedo, ¿cierto? A incertidumbre de poder ir a una nueva entrevista de trabajo. Yo creo que a esa edad es preciso de tener diferentes experiencias laborales, de trabajar con gente, de conocer personas, ¿verdad? Creo que por ahí va la cosa. Está bien. Yo me atrevería a decir que a los 20 años, si tú estás ahí en eso, probar, por ejemplo, diferentes negocios, en fin. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona, que le puede pasar a muchas mujeres, por ejemplo, se casan, ¿cierto? Tienen una vida laboral, se casan,
después por el tema de los hijos, ellas deciden quedarse en la casa, en fin, y luego después de unos años se separan y quieren volver al mundo laboral porque necesitan trabajar. Pero han pasado 10 años, o quizá un poco más, en donde no estaban trabajando, donde no se habían enfrentado a una entrevista de trabajo, en donde se perdieron un poco de lo que ha pasado en el mercado, desconocen las técnicas que se aplican hoy por hoy, qué sé yo, o de soporte informático, en fin, se sienten desactualizadas. Por lo tanto, el miedo que surge es aún mayor, ¿verdad? Y de ir a una entrevista de trabajo, chuta, y estará bien si voy muy formal o hay que ir más informal, ¿cierto? El famoso dress code, el código de vestimenta que tienen las empresas. Eso debe depender también del cargo en que uno está, ¿cierto?, postulando. Pero hoy por hoy vemos, qué sé yo, ministros de Estado, por ejemplo, que no usan corbata, les da lo mismo. Ahí yo tengo una cachalada de corbata de cuando hacía clases yo en educación superior, en el tiempo que te pedían ir formal. No te lo pedían, te lo exigían, de ir formal. Yo iba, en ese tiempo que yo trabajaba, en el día, ¿cierto? Y hacía clase en vespertino y yo me cambiaba de ropa, ¿verdad? Y me ponía un terno, me ponía corbata. Y yo, terno, ¿no? Porque así te lo exigían. Ahí tengo la cachalada de corbata guarda. Pero fíjense que, ¿dónde nosotros, por qué surge este miedo? Porque hay algo desconocido. Y fíjate que el autor ocupa un acrónimo que le llama FEAR, en inglés, ¿cierto? F-E-A-R. Y lo traducen así, como falsos eventos apareciendo como reales. Es decir, todos estos eventos que a nosotros nos da el miedo están solamente aquí, nunca han sucedido. Nunca han sucedido y probablemente nunca van a suceder. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros nos ponemos en diferentes escenarios y esos escenarios normalmente son escenarios negativos. Y empezamos a alimentar nuestro propio miedo. O sea, es decir, nosotros mismos nos saboteamos. Nosotros mismos. No nos llenamos de confianza, nos llenamos de miedo. No nos llenamos, ¿cierto?, de una esperanza, sino que de una incertidumbre. No nos llenamos de la certeza de que me va a ir bien, sino que nosotros dudamos de nosotros mismos. Dudamos de nosotros mismos. Es bien interesante esto de falsos eventos apareciendo como reales, que son creados, ¿cierto?, por nosotros mismos. ¿Cuándo nosotros hacemos eso también? ¿O cuándo la gente hace eso? Por ejemplo, tiene un diagnóstico de algún tipo de enfermedad, o está en estudio alguna enfermedad o algo, y empezamos a googlear. Oye, me apareció en el examen tal concepto. ¿Y qué es esta cuestión? A ver, Google. Y empezamos a buscar y empiezan a ver, no entiendo por términos médicos, imágenes le ponemos, ya aparece gente con cuestiones aquí, en tumores, con cuestiones extrañas, ciertas operaciones, qué sé yo, gente muerta, estadísticas, en fin. Empiezan a aparecer montones de cosas. ¿Y qué es lo que sucede? La gente empieza ahí a trabajar la mente solito, de que ya poco menos tiene una enfermedad terminal y le quedan 3 días de vida, ¿verdad? Inclusive empiezan a sentir los síntomas de la enfermedad. Eso se llama psicosomatizar. Eso es psicosomatizar, cuando las personas, a través de un estímulo mental, sienten en su cuerpo, sienten estos síntomas. Y eso, psicosomático se llama eso. A muchas personas le pasa. De ahí viene el efecto contrario, que es el efecto placebo. El efecto placebo es a través del autoconvencimiento o a través de un estímulo externo, la persona cree que se está sanando o se siente bien. De hecho, venden unas pastillas, unos comprimidos, que son los placebos, que son como unos pequeños comprimidos que no tienen nada, ningún tipo de propiedad de nada, son unas pastillitas como de azúcar, y se los pasan a la persona diciéndole, tome, mire, con esto usted se va a sentir mejor, ya no va a sentir el dolor en la rodilla, por ejemplo, tómese esto. Póngase esta pastilla, ¿cierto?, aquí bajo la lengua, y poco a poco sus síntomas van a ir desapareciendo. Y la persona le tiene tanta fe a esa pastillita que la deja bajo la lengua, ¿cierto? Y ya no siente dolor, ya no siente nada, se siente súper bien. Y resulta que la pastillita era un placebo. ¿Por qué? Porque el asunto está aquí. Efectivamente hay síntomas y signos que son reales, es verdad. Pero hay muchas de las cosas, sobre todo desde el punto de vista del estrés laboral y de otras cosas, que son creados por nosotros mismos, que son productos del estímulo.
también hay sobrecarga laboral, también hay horarios penca, ciertos horarios de trabajo, también hay malos tratos, sí, también, efectivamente, que te va a provocar un estrés laboral. Pero hay muchas de las cosas son, de lo que nos pasa en el trabajo, en nuestra vida, son precisamente falsos eventos apareciendo como reales. El famoso fear. Fíjese qué es lo que dice el autor, ya para ir cerrando rápidamente este tema. Fíjese. Dice, lo único que hará una diferencia es la acción. Todos tenemos la experiencia de fracasar al hacer algo. A todos nos ha ido mal en alguna cosa, ¿verdad? Tal vez cuando te sentiste listo para hacerlo, ya alguien más había actuado y ahora lo lamentas. ¿Eso qué es lo que pasa? La parálisis por análisis. Le damos tantas vueltas al asunto, dejamos pasar tanto tiempo, que finalmente hay otro que ya lo hizo. Hay otro que se atrevió. Hay personas, por ejemplo, que ya tuvieron la misma idea que tú, pero ellos fueron en contra de este factor tiempo. ¿Y qué hicieron finalmente? Se atrevieron a actuar y vencieron su miedo. Mientras tú estabas rumiando todavía estabas pensando y pensaste tanto que al final te quedaste paralizado y no hiciste nada. Pasó el tiempo y al final no hiciste nada. A mucha gente le sucede. Que no te pase. ¿Qué es lo que dice el autor? No, hay que pasar a la acción. Por último, en el camino se va arreglando la carga, pero hay que ir avanzando, ¿ya? Actuar rápida y repetidamente te asegurará llegar al mercado sin dar la impresión de temer. Es decir, la misma repetición y la misma acción nos va a quitar el miedo o nos va a reducir el miedo. Por ejemplo, el miedo a hablar en público, el miedo a conversar con los demás, a dirigir una reunión, por ejemplo, o a participar en una reunión. De repente se hacen reuniones, ¿cierto?, en una empresa o algo, participar, y nadie quiere hablar, nadie quiere decir nada, ¿verdad? ¿Por qué? Por el temor a, chuta, ¿y si lo que digo está mal? ¿Y si se burlan de mí? ¿Y si, los famosos easy, ¿verdad? Hay que sacar eso, hay que atreverte a tomar acción, y no solamente hay que hacerlo una sola vez, sino que hay que hacerlo repetidamente. Y yo aquí concuerdo completamente con el autor. Cuando uno se atreve a hacer las cosas es cuando va venciendo los temores. Probablemente ese nerviosismo, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me ha tocado hablar varias veces en público. Lo he hecho varias veces y fíjense que, claro, uno siempre mantiene como ese pequeño nerviosismo, pero con el tiempo ese nerviosismo se controla mucho más, disminuye, ¿cierto?, esa ansiedad, pero montones, y después uno actúa de forma muy, pero muy natural. Y eso es lo que se busca. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice el autor? Primero, que el miedo es algo que nos provocamos nosotros mismos, que el miedo es algo que nosotros lo tenemos en nuestra cabeza, pensando en cosas que probablemente nunca sucedan. Por lo tanto, ¿cuál es la sugerencia? Tomar acción que sea repetida, no meternos miedo a nosotros mismos, sino que seguir adelante y actuar en forma rápida. Hágalo, atrévase a hacer las cosas, porque es la única forma de que nosotros podamos disminuir esta brecha del temor, que es atreverse a hacer las cosas. Para eso piense, planifique, actúe, y luego, como tal y cual como el ciclo de mejora continua, ¿cierto? Planificar, hacer, verificar y actuar. Es decir, una vez que nosotros actuamos después, volvemos a someter a este proceso. ¿Qué es lo que hice bien? ¿Qué es lo que hice mal? ¿Qué es lo que puedo mejorar? ¿Verdad? Todo eso usted lo vuelve a meter, ¿cierto?, en una juguera y lo mezcla y vuelve a la acción masiva, vuelve a trabajar, ¿ya? Y eso es mejora continua, ¿ya? Última idea, dice que el miedo nosotros debemos utilizarlo para impulsar las acciones. El miedo es un indicador, tal y cual dice el autor, porque es un indicador de lo que nosotros estamos saliendo de nuestra zona de confort, que nos estamos atreviendo a hacer cosas. Y cuando nosotros nos atrevemos a hacer cosas, finalmente estamos creciendo. Y eso es lo que buscamos. Esa es la finalidad de este canal, es poder crecer como persona, y ese crecimiento finalmente nos va a llevar a un crecimiento laboral, un crecimiento personal, por supuesto, un crecimiento a lo mejor como padres, como hijos, en fin, ¿ya? Y eso es lo que buscamos, ¿ya? Poder crecer para poder ser, hacer y tener más. Que esté muy bien, cuídate y será hasta la próxima.